Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Shalom Alejem, Shalom Ubrahot a todos. Una vez más, estamos aquí con el propósito de compartir la palabra de nuestro Señor, de nuestro Adonai. Le damos gracias al Padre por este momento especial que nos da de poder estar allí. Saludo a todos los que están conectados en este momento a esta enseñanza, a todos los que han venido siguiendo este estudio del libro de Crónicas y de todos los libros hasta la fecha, los cuales hemos venido estudiando verso por verso, y ya vamos por el segundo libro de Crónicas. Hoy nos toca estudiar el capítulo 34. Hoy vamos a estar estudiando el reinado de Josías. El reinado de Josías. Vamos a estar mirando muchos detalles, muchas cosas interesantes de este rey que reinó sobre Judá. Y pues le pido al Señor que todo lo que me permitió preparar para esta noche sea de mucha ayuda para nosotros en medio de nuestro estudio en la palabra, y que nos ayude en edificación a todos nosotros. Ahí donde estás, quiero pedirte que ores juntamente conmigo. Vamos a orar, vamos a colocar esta enseñanza en las manos de nuestro Señor, de nuestro Elohim. Oremos. Señor Padre eterno, bendito Rey, te exaltamos en esta noche, te bendecimos. Tú eres bueno, Padre, y grande en misericordia. Delante de ti, Señor, venimos una vez más, gracias a los méritos de tu Hijo amado Yeshua, que se entregó en sacrificio por cada uno de nosotros en el madero, que derramó hasta su última gota de sangre por nosotros. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias por permitirnos conocer tu palabra, conocer, Señor, tu escritura, en donde podemos encontrar, Señor, tus instrucciones, donde podemos encontrar, Padre eterno, tus mandamientos, tu santa palabra que cada día nos edifica y que nos ayuda a acercarnos cada vez más a ti. Oro, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos que están allí conectados, que están escuchando, Padre eterno, esta palabra. Te he pedido, Rey amado, que seas tú ayudándoles, sobre todo, Padre, en estos momentos difíciles, Rey amado, pues aún a tu pueblo le está afectando todo lo que está pasando a nivel mundial. Te pido, Rey amado, que seas tú teniendo misericordia, que seas tú en estos momentos, Padre eterno, conforme a tu voluntad, proveyendo todo lo que ellos necesiten, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú has estipulado para ellos. Oramos, Señor, por nuestra quejilá, oramos por nuestro roe, por nuestro pastor, por su familia, Padre, para que seas tú ayudándole, fortaleciéndole, Rey amado, que seas tú proveyéndole, Señor, todo lo que necesiten conforme a tu voluntad, Rey. Gracias te damos, Señor, por permitirnos acercarnos a ti. Gracias por ese privilegio que tenemos de tenerte como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro amo, aquel que nos compró con precio de sangre y que hoy nos da la oportunidad de acercarnos confiadamente, a pesar de que reconocemos, Padre, que somos pecadores. Y te pedimos, Rey, que cada día nos ayudes a obedecerte, a ser fiel a ti. Padre, oro, Señor, por todas aquellas familias, Señor, que han tenido, Señor, que sufrir, Padre Celestial, la pérdida de un ser querido a causa de este virus. Señor, no es fácil, no es sencillo, Padre, pero estás tú allí, Señor, para todo aquel que se quiera acercar a ti con un corazón contristo y humillado. Dice, Padre, que tú vas a consolar a todo aquel que se acerca ante tu presencia, Rey. Padre, permite que sean momentos en que podamos fortalecernos en tu presencia, podamos fortalecernos en tu palabra, y que podamos
ayudarnos los unos a los otros, que todo esto, Padre, ratifique el amor que tú has colocado en nuestras vidas. Padre, te doy gracias en este momento, coloco este momento, este espacio que vamos a estar compartiendo, estudiando tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a estar estudiando el reinado de Josías. Reinado de Josías, hoy ya miércoles 1 de abril de este año 2020. Vamos a estar compartiendo este reinado de Josías. Vamos a ver qué hizo Josías y qué enseñanza tiene el Señor preparado para nosotros en esta noche. Vamos a iniciar con una introducción a este capítulo, y primeramente pues estuve buscando acerca del nombre de Josías. El nombre de Josías me encontré que procede del hebreo, que significa al que Elohim ayuda. También significa Adonai sana y Adonai sostiene. Nuevamente, como en ocasiones anteriores, les traje la forma como se escribe Josías en hebreo. Tiene varias letras y cada letra tiene su pronunciación, aunque no sé exactamente cómo se pronuncia el nombre de Josías en hebreo, no lo pude encontrar, pero sí están las letras como se escribe en hebreo, y cada letra tiene su pronunciación. Por ahí les voy a estar dejando en la bibliografía y también en la descripción del video la página en donde encontré esto, y que es una excelente página porque encontramos allí cómo se pronuncia cada letra del alefato. Dice que Josías reinó 31 años sobre Judá, y estuvo en el trono entre el año 640 y el 609 antes de nuestro Señor Yeshua. También podemos ver que Josías fue hijo de Amón. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. También hay otro detalle interesante, y es que Josías aparece en la genealogía del Señor Yeshua. Y por último, a nivel de introducción, vemos que Josías es el 16º rey de Judá. 16º rey de Judá. Entonces vamos a iniciar con los dos primeros versos de este capítulo del reinado de Josías. Vamos a leer esos dos primeros versos. Dice la palabra del Señor que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Ahí pues confirmamos lo que se dice en la introducción. Dice el verso 2 que éste hizo lo recto ante los ojos de Adonai, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces, después de Ezequías, su abuelo, Josías fue el segundo y último de los grandes reformadores del reino de Judá. Vemos que Josías empezó siendo muy niño, 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar, y vemos que el Señor le ha dado un corazón dispuesto a obedecerle, porque dice que hizo lo recto ante los ojos de Adonai, que anduvo en sus caminos como David su padre, y no se apartó de él. No se apartó de él. Fue una persona obediente, fue sumisa, reconoció al Señor en todos sus caminos. Entonces vemos que Josías era un rey, o fue un rey temeroso del Señor, y vamos a ir descubriendo detalle por detalle qué fue lo que hizo Josías
ante la presencia del Señor y para con su pueblo. Dice el verso 3, dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Adonai de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Dice que a los 8 años de su reinado, o sea que ya tenía 16 años Josías, ya tenía 16 años. Entonces, en los días de Josías se consideraba que los muchachos llegaban a ser hombres a la edad de 12 años. Por ahí estuve consultando y algunas otras personas dicen que a los 13 años. A los 16 Josías comprendió la responsabilidad de su oficio. Aún a esta corta edad mostró más sabiduría que muchos de los reyes más adultos anteriores a él, debido a que decidió buscar al Señor y a su sabiduría. Vemos que Josías, siendo un niño, siendo un preadolescente, ya el Señor le había entregado un corazón obediente, un corazón sumiso ante su presencia y un corazón que quiso hacer lo bueno, lo recto y conforme a lo que había estipulado el Señor. Había el temor en el corazón de Josías. Entonces, vamos a seguir leyendo. En el verso 3 hay un detalle que vamos a estar viendo, y es que vemos que el autor del libro de Reyes, aquí se salta el tiempo en que el rey Josías limpia a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Por eso es que cuando nosotros leemos el texto paralelo en el libro de Reyes, que es el capítulo 22 del segundo libro de Reyes, ahí está la historia paralela a la historia que estamos estudiando. Nos vamos a encontrar que allá en ese libro no aparece este tiempo cuando Josías limpia a Judá y a Jerusalén. No aparece, y lo vamos a ver con detalles ahorita. Entonces, vamos a buscar el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 3. Nos encontramos que dice que a los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Adonai, diciendo. Entonces vemos que el verso 3 del libro de Reyes con el verso 3 de Crónicas no coincide. Vemos que acá Crónicas, el autor de Crónicas, el cronista, viene y adiciona esta parte que no está en el libro de Reyes. Dice que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Tenía a los 12 años, cuando inicia el verso 3 del segundo libro de Crónicas, capítulo 34, cuando dice a los 8 años de su reinado, tenía 8 años de su reinado. A los 8 años de su reinado más 8 años cuando él inició, tenía 16, ¿cierto? Y dice que a los 12 años, obviamente a los 12 años de su reinado, no significa de que a los 12 años de su reinado más 8 que tenía cuando inició, eran 20 años cuando Josías comenzó a limpiar a Judá. Entonces, hay una pequeña confusión aquí en el segundo libro de Reyes, y es que cuando dice que a los 18 años del rey Josías, pareciera que fuera que cuando cumplió los 18 años, pareciera, pero yo me estuve consultando en otras versiones y me encontré algo interesante.
En la Reina Valera, en la nueva versión internacional, me encontré que dice en el año 18 de su reinado, en el año 18 de su reinado, o sea, vean la diferencia que hay entre las dos versiones, entre esta versión de internacional y la versión Reina Valera. Acá dice a los 18 años del rey, pero acá abajo dice en el año 18 de su reinado, en el año 18 de su reinado. Entonces vemos que exactamente en el verso 8 del mismo capítulo que estamos estudiando, dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa. Entonces, bueno, vamos a aterrizar la idea de qué es lo que está pasando aquí. Dice que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Entonces, a los 12 años de su reinado, ya Josías tenía 20 años. 12 años más 8, a los 8 años que empezó a reinar serían 20. Entonces, a los 20 años, Josías comenzó a limpiar a Judá. Y terminó de limpiar, según el verso 8, que me estoy adelantando un poco en el capítulo, dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado, significa que 18 años más 8 años que tenía cuando empezó, serían 26 años. Significa de que Josías comenzó a los 20 años ese proceso de limpiar a Judá y Jerusalén y terminó, dice que después de haber limpiado, o sea, terminó a los 26 años. O sea, duró 6 años en ese proceso de limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, de esculturas e imágenes fundidas. Entonces, vemos que para Josías no fue sencillo, no fue fácil. El librarse de la idolatría no es de un momento a otro, eso requiere de tiempo, porque se necesita instrucción, se necesita corrección, se necesita de esa formación para que la gente pueda conocer al Señor e inmediatamente tomar el camino correcto. Pero aquí, dentro de todas las cosas que Josías estaba haciendo, hacía falta algo, y en este proceso de estudio lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Vamos a leer el verso 4, de 4 al verso 7, dice así: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Es precisamente este pedazo que es el que no aparece en el libro de Reyes. Acá el autor de Crónicas, el cronista, se toma la tarea de colocar detalles de la vida de Josías, y vemos cómo fue poco a poco haciendo toda la tarea concerniente a esa limpieza que él iba a hacer con respecto al pueblo, a Judá y a Jerusalén. Entonces vemos ahí paso a paso qué fue lo que fue haciendo, y que según las cuentas que vimos ahorita, eso duró aproximadamente 6 años. Entonces vemos que aquí
Josías hace un viaje misionero de parte de él, con aquella humildad que tenía en obediencia para con el Señor, en contra de la idolatría. Un viaje misionero de parte de él en contra de la idolatría. Había muchas cosas por hacer y esta reforma requería de mucho esfuerzo, además de todo el tiempo que se demoró. Entonces vamos a ver algunos detalles en estos versos que llaman la atención también. Vamos a ver el primer detalle, y es cuando dice en el verso 4 que esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Entonces, como quien dice, aquí tienen a sus dioses hechos polvo. Como, mira, esto era lo que ustedes estaban adorando. Así les estaba, pareciera como si le hubieses estado hablando a los sepulcros. Mira, aquí tienen todo lo que ustedes estaban adorando, hechos polvo. Otro detalle, en el verso 5 dice que quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Mayor profanación no había podido hacerse a los altares de idolatría que el quemar sobre ellos los huesos de los que allí habían oficiado su vida. Una vez más, se vuelve un acto bastante ilustrativo, en donde Josías quería como que demostrar que todo lo que se había hecho había sido en vano, porque todo era polvo, todo era nada. Otra cosita, otro detalle está en el verso 6, ya al final del verso 6, cuando dice, y en los lugares asolados alrededor. Vemos que Josías buscó hasta el último lugar que pudo. Buscó hasta el último lugar que pudo. Por eso se demoró todo el tiempo que se demoró en esa limpieza, porque él quería que las cosas fueran bien hechas. Y aún en esos lugares asolados buscó para que todo quedara lo más limpio posible con respecto a todos esos altares y todas esas imágenes y esas estatuas fundidas. Entonces Josías estaba haciendo una obra impecable para limpiar al pueblo de Judá, Jerusalén. Seguimos. Vamos a leer el verso del 8 al 13. Dice así estos versos. Dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, es el verso que leímos ahorita, la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Adonai su Elohim. O sea, ya habían hecho la limpieza con respecto a todos los ídolos, con respecto a todas las imágenes fundidas. Ya había limpiado todo lo que pudieron limpiar, toda la idolatría. Ahora venía una misión, y la misión era reparar la casa de Adonai su Elohim. Había que repararla. Entonces en el verso 9 dice, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Adonai, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Adonai, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Adonai para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías,
levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coa, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Vemos que toda esta gente se puso manos a la obra. Estos hombres habían procedido, habían hecho esta obra con fidelidad, habían hecho esta obra conscientes de lo que ellos estaban haciendo, pues ellos no estaban reparando cualquier casa, ellos no estaban reparando cualquier lugar, ellos estaban reparando nada más y nada menos que la casa sagrada de Adonai, el Adonai su Elohim. Ellos estaban haciendo una obra para el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, todo lo que estos hombres estaban haciendo, su labor era con fidelidad al Señor. Entonces, vemos que dentro de esta historia, el reparar la casa del Señor también requería de un tiempo estipulado. Cuando nosotros leemos al principio del libro que Josías duró 31 años en su reinado, vemos que dentro de ese tiempo Josías hizo muchas cosas y mucho pueblo también se unió a esa reforma que Josías estaba haciendo. Una de las características de Josías que muestra este texto es que era un líder con mucha autoridad, un líder con mucho carácter para poder decidirse a hacer todas estas cosas. El quitar la idolatría de un lugar a veces no es fácil, no es sencillo, pero Josías se había trazado esa meta para agradar a su Señor, y fue poco a poco haciendo cosa por cosa, detalle por detalle, y las cosas se iban dando, el Señor estaba con él, y ya toda la costumbre que se había trazado el pueblo de Judá en ese tiempo, esa costumbre idólatra, todo eso se iba opacando poco a poco, y la obra del Señor a través de Josías y todos estos hombres que lo acompañaron a hacer toda esta obra, todos estos carpinteros, todos estos canteros, todas estas personas, estos mayordomos, estos administradores, fueron instrumento útil en las manos del Señor para restaurar el templo. Entonces, vamos a leer ahora del verso 14 al verso 19. Dice así: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Adonai, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Adonai, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Adonai. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Adonai, y lo han entregado en mano de los encargados, y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Mis hermanos, yo les dije que en medio de esta obra que estaba haciendo Josías faltaba algo, y era que faltaba la ley del Señor, faltaban las escrituras sagradas. No estaban
abandonadas, habían sido abandonadas por los reinados anteriores y estaban escondidas allá en el templo. Nadie sabía absolutamente nada de ellas. Para el rey, cuando llegó Safán a verlo y cuando le contó las primeras cosas, para él fue muy maravilloso cuando Safán le dice que tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Para el rey fue maravilloso saber que la tarea encomendada se había llevado a cabo. Pero lo que no contemplaba el rey era que un libro tan sagrado había sido abandonado durante mucho tiempo. Por eso se sintió tan mal que rasgó sus vestidos. Josías se sintió mal sabiendo que ese libro había estado durante mucho tiempo allá olvidado, un libro al cual se le había perdido la importancia. Se sintió mal porque el celo de Adonai estaba en el corazón de Josías, estaba allí, y se sintió mal sabiendo que no era cualquier libro, que era un libro sagrado, era el libro donde estaban las instrucciones que el Señor le había dado a su pueblo para que el pueblo las siguiera, para que el pueblo las obedeciera. Y esto de que los reinados anteriores hayan despreciado este libro y ese libro hubiese estado guardado durante mucho tiempo por allá, pues Josías, que tenía esa pasión por el Señor, pues quizás no lo podía concebir, entender cómo un libro tan sagrado podía estar por allá escondido y abandonado. Y eso es un tema en el cual nosotros debemos reflexionar con respecto a la palabra del Señor. Y tengo varias preguntas para este punto. La primera de ellas es: ¿dónde tenemos la palabra del Señor hoy en día? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Abierta en el Salmo 91 en un rincón en la casa llena de polvo? ¿Metida dentro de los libros de la biblioteca sin ser hojeada? ¿Un libro que solo lo abrimos cuando estamos estresados o con problemas? ¿Dónde está la palabra del Señor? Lamentablemente muchas personas ven este libro sagrado al cual se le han sacado muchas copias a nivel del tiempo. Muchas copias se les han sacado, pero muchas de esas copias fueron quemadas. Ese libro fue perseguido durante muchos años. Sin embargo, la misericordia del Señor para con nosotros permitió que ese libro permaneciera a pesar de las circunstancias por las cuales tuvo que pasar ese libro. Perseguido, quemado, hicieron de cuanta cosa con ese libro. Pero el libro de la palabra sagrada del Señor permaneció. Y tú y yo tenemos que vivir agradecidos porque hoy es muy sencillo tenerlo. Es muy sencillo estar cerca de la palabra del Señor. Y sin embargo, a pesar de la facilidad que tenemos de tener la palabra del Señor tan cerca, hasta en el celular allí, la podemos llevar a todas partes con nosotros, la tenemos allí. Lamentablemente la palabra del Señor no es valorada como realmente debería, A veces se pasan días en donde aquellos que se hacen llamar seguidores de Yeshua, aquellos que se hacen llamar cristianos, ni tocan ese libro, ni siquiera lo tocan. Y eso es triste. Es triste que eso pase, pero ese mismo pueblo que menosprecia este libro, estas sagradas escrituras, muchas veces el mismo pueblo que va el sábado a la quejilá y anda como si nada hubiese pasado. Mi amado hermano, cuando se pase un día sin que tú no leas la palabra del Señor y medites en ella, amado hermano, preocúpate porque esa es una situación bastante grave como hijo del Señor. El Señor le dio una instrucción muy puntual a Josué y esa instrucción, estudiando, yo la veo repetida en muchas partes, cuando el Señor le dice que medita en este libro de la ley de día y de noche.
Medita en este libro de la ley de día y de noche. Comienza el verso diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero ¿qué pasa? Eso muchas veces no es lo real en nuestras vidas. Pero precisamente este tipo de palabras son las que nosotros necesitamos para ser confrontados, para que el Señor, por su misericordia y estos estudios nos haga entender la necesidad que tenemos de meditar en la palabra, de estarla leyendo, de estarla meditando. Es necesario hacerlo. Si el Señor se lo dijo a Josué y se lo dijo a muchas personas, es porque así es. Tú y yo necesitamos estar cerca de la palabra del Señor. Tú y yo necesitamos estar recordando sus mandamientos, sus instrucciones. Y la única manera es tenerla allí cerca de nosotros. No podemos abandonarla. No podemos tenerla olvidada, llena de polvo, sin hojear. Debe ser nuestro instrumento de formación todos los días. Y eso es algo que no se nos puede pasar por alto. Así como no se nos puede pasar por alto el salir a la calle sin bañarnos o sin cepillarnos, de la misma manera no se nos puede pasar por alto el dedicarle un tiempo a la palabra del Señor. Seguimos, vamos a leer el verso 20 y verso 21. Dice así: y mandó Hilcías y a Icán, hijo de Safán, o sea, el rey los mandó, y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Adonai por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Adonai que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Adonai para ser conforme. Mira lo que dice aquí tan maravilloso: para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Esta es una de las frases que a mí me ha ayudado mucho, cuando dice conforme a todo lo que está escrito. Y me ha ayudado mucho en el sentido de que siempre todo lo que yo escucho sea enseñanza, y sea enseñanza de quien sea, porque a veces por el hecho de que yo estoy escuchando la enseñanza de alguien que yo sé que es reconocido y que sabe de la palabra, pareciera de que esos personajes como que no tuvieran o no tuviésemos el derecho nosotros de confirmar con la palabra lo que ellos están diciendo. Entonces, ningún hombre es infalible. La única que es infalible es la palabra del Señor, y por eso dice, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Lo mismo le digo a Josué: conforme a lo que está escrito. Todo lo que nosotros compartimos debe ser sometido a evaluación conforme a lo que está escrito. El problema que se ha venido de generación en generación es que a veces se da una mala enseñanza, y por el hecho de que esa enseñanza no haya sido sometida a esa evaluación conforme a lo que está escrito en la palabra, se ha transmitido malas enseñanzas de generación en generación, porque se ha escuchado y el pueblo simplemente se dedica a decir amén, sin consultar que lo que se está enseñando está escrito en la palabra del Señor. Y a veces decimos cosas, que no, que esto es así, que esto es de esta manera, que esto es otro. La gran pregunta es: sí, ok, a ti te parece eso, pero eso que tú estás diciendo está escrito en la palabra del Señor. ¿Será que eso que está diciendo ese varón que está enseñando la palabra está conforme a lo que está escrito en este sagrado libro? Tenemos que meditar en todas las cosas, lo que nos enseñan, aún lo que estamos haciendo, aún los mandamientos que nosotros estamos guardando,
porque es posible que haya mandamientos que nosotros estemos guardando y que creamos que estamos guardando, pero no lo estamos guardando conforme a lo que está escrito, sino que lo estamos guardando conforme a lo que nosotros creemos, pensamos, o sea, a nuestra manera. Entonces, en ese sentido tenemos que tener cuidado, porque es muy posible que estemos convencidos que yo estoy guardando tal mandamiento, pero analiza lo que estás haciendo y analiza el mandamiento. Mira lo que está escrito y cómo lo dice y cómo es que tú lo debes cumplir para ver si está conforme a eso. Debe coincidir. Si no coincide, entonces hay un pensamiento humano, se está adicionando. Y recuerden que la misma palabra enseña que nosotros no podemos ni añadirle ni quitarle. Entonces es un tema en el que hay que analizar mucho, mirar qué estamos haciendo. No podemos ni añadirle ni quitarle. Si para mí esto es santo, la palabra me tiene que decir que esto es santo. Si la palabra me dice que esto no es santo, entonces yo ¿por qué tengo que decir que esto es santo? Entonces, mucho cuidado con esas cositas de estar repitiendo cosas que otros dicen sin antes no verificarlo en la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho sentido analítico de aquellas cosas que la palabra del Señor nos está diciendo, nos está enseñando. Josías, y esto era algo que tenía que hacer Josías. Josías sí encontró el libro, escuchó lo que decía el libro, pero Josías tenía que confirmar que lo que estaba allí escrito era el libro del Señor, eran las palabras del Señor. Entonces Josías necesitaba confirmar las palabras de este libro, pues el pueblo había pasado un largo tiempo sumergido en idolatría y quizás no tenía las respuestas suficientes para entender el por qué el pueblo abandonó este libro sagrado para hacer todo lo que estaba prohibido allí. Ahora, según este libro, todo rey, al sentarse en el trono, debía hacer una copia de la ley para él. Eso fue una ordenanza dada por el Señor al mismo Moisés. Y dice, Deuteronomio, verso 17, capítulo 17, verso 18, dice, y cuando se siente sobre el trono, o sea, se está hablando del rey, de aquellos que iban a ser rey sobre Israel. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, cada rey, al momento de sentarse en el trono, una de las cosas que tenía que hacer era hacerse una copia, porque él también tenía que someterse, primeramente él tenía que someterse a la ley, antes que el pueblo lo hiciera. Entonces, él tenía que hacerse una copia. Y conforme a las costumbres, conforme a sus antepasados, parece que sus antepasados no habían hecho este ritual de hacerse una copia de la ley. Entonces vemos la deficiencia que había de la enseñanza de una generación a otra. Vemos que tenemos que en esta historia nos muestra cuán importante es que se enseñe conforme a lo que está escrito. Entonces, Josías mandó a verificar que esto fuera así, que se pudiera dar veracidad y corroborar este libro. Entonces, en el verso del 22 al 25, vamos a ver qué sucedió. Dice que entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Adonai Elohim de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Adonai. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él
todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Josías ordenó que se consultara con Hulda. No se tiene más detalles sobre esta profetisa, la única que se menciona como tal en el periodo de la monarquía, pero es evidente que era muy apreciada, pues vemos que Josías inmediatamente mandó a consultar con ella. También vemos que las maldiciones de las que se hablan en el verso 24 mencionadas allí son las que están escritas en el libro de Deuteronomio capítulo 28 a partir del verso 15 hasta el 68. El capítulo 28 de Deuteronomio inicia con las bendiciones a la obediencia. A partir del verso 15 comienzan las maldiciones conforme a la desobediencia. Entonces, de estas maldiciones son las que estaba hablando esta profetisa. Y esas maldiciones iban a venir sobre ese pueblo que durante mucho tiempo estuvo desobedeciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a leer del verso 26 al 28. Verso 26 al 28. Dice así: Mas al rey de Judá, está hablando todavía la profetisa, dice, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Adonai, así le diréis: Adonai el Elohim de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Elohim al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Adonai. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Vemos que el pueblo estaba condenado a sufrir todas estas maldiciones, pero el rey, a causa de su humillación, iba a ser recogido en su sepulcro en paz. Nuestro Elohim tiene misericordia de nosotros cuando ve un corazón arrepentido y humillado. Su proceder es por su misericordia cuando nosotros imploramos su perdón. Cuando un corazón contristo y humillado se acerca delante de su presencia, y ese corazón realmente está arrepentido, dice la palabra que el Señor es bueno y justo para perdonar pecados. Él no va a mirar si tú hiciste, qué tanto hiciste tú para tomar una decisión. Porque si fuera por lo que nosotros hacemos, sabemos lo que todos nosotros nos merecemos. La Biblia dice que no es justo ni aun uno, que la paga del pecado es la muerte. Significa de que eso es lo que nosotros nos merecemos, ¿ya? Y el Señor debería pagarnos así, pero por amor a su Hijo y por su misericordia, Él es un Padre bueno y justo para perdonar pecados. La Biblia enseña que abogado tenemos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cuando pensamos que todo nos está saliendo bien, creemos que no necesitamos de ese Señor. Necesitamos de nuestro Elohim, perdón. No necesitamos de nuestro Rey. Que normalmente tendemos a buscarlo cuando estamos en dificultad. Pero mi amado hermano, nosotros necesitamos de Él todo el tiempo. Necesitamos de Adonai todo el tiempo y en todo momento debemos buscarlo. En los momentos de dificultad se demuestra que sí lo necesitamos, pero en momentos de abundancia, en los momentos de felicidad, debemos buscarle para ser agradecidos con Él. Agradecerle por todo lo que está haciendo, por todo lo que ha hecho y por todo lo que permite en nuestras vidas.
Él tiene el control absoluto de todo. Su palabra dice que Él no puede ser burlado. Y Él va a mirar nuestro corazón para ver qué tan agradecidos estamos siendo nosotros con todo lo que Él ha hecho para con nosotros. Entonces, Josías se humilló, estuvo allí delante de la presencia del Señor con un corazón contristo y humillado, se rindió ante Él, reconoció la necesidad que tiene de Él. Y ahora con este libro, hermoso libro, este sagrado libro en sus manos, pues mucho más. Eso era lo que les hacía falta. Ya el corazón de Josías tenía el temor del Señor, pero le faltaban sus instrucciones y ya las tenía en su poder. Y ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Josías con estas instrucciones que estaban en ese libro. Vamos a ver cuál fue su proceder. Vamos a leer del verso 29 al 33. Dice así: Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Adonai, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Adonai. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Adonai pacto de caminar en pos de Adonai y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de el Dios de sus padres, del Elohim de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Adonai su Elohim. No se apartaron de él en pos de Adonai, el Elohim de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Vemos que el rey Josías no titubeó para imponer autoridad. Después de leerles la ley, por si alguno le daba pereza hacerlo, dice el verso 32 que los obligó a guardar el pacto. Y esto llevó a que el pueblo se mantuviera obediente, por lo menos hasta que el rey vivió. Entonces, es una reflexión que debemos tener nosotros. El pueblo no conocía los detalles de la ley, pero Josías, teniendo esa pasión por el Señor, les hizo saber palabra por palabra que estaban escritas en este libro, y se tomó la tarea de leerles a ellos. Esa es una labor que no debe parar, En Deuteronomio hay un verso en donde dice que nosotros tenemos que escribir estas palabras de esta ley en las puertas, en los postes, y dice que la tenemos que repetir a los hijos, de generación en generación. Nosotros no nos podemos cansar de repetir las palabras del Señor. Si tenemos que repetirlas más de 300 veces tenemos que repetirlas, porque el Señor mandó a repetirlas. Y si las repetirás y las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y las repetirás. El mismo Señor nos mandó a repetirlas. Entonces, el mismo apóstol Pablo decía: para mí no es gravoso volverle a decir las mismas cosas de siempre. Hay que volverlas a repetir. Si alguien necesita que se le vuelva a enseñar los principios de todo esto, hay que sacarle el tiempo. Si vemos un corazón dispuesto después de tanto tiempo, hay que sacarle el tiempo.
Porque así como el Señor ha tenido paciencia con nosotros, nosotros también tenemos que tener paciencia con aquellos que apenas el Señor le está abriendo el corazón o le está inquietando para conocer estas cosas. Entonces, tenemos que orar con mucha paciencia, con mucha sabiduría, con mucho amor, porque este tema de instruir, de formar, no es fácil, no es sencillo, esto requiere de mucho tiempo y va a requerir todo el tiempo de nuestra vida, porque hasta que el último día que el Señor nos permita respirar, nos va a tocar estar instruyendo, formando. Y hay algo aquí también, un detalle, y es que vemos que Josías me llama la atención porque dice que les impuso. Dice que en el verso 32 dice, e hizo que se obligaran a ellos, a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y a los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto. O sea, los obligó a que hicieran conforme a lo que estaba escrito allí. Y esa a veces la autoridad que a veces falta en muchos hogares, que ese sacerdote de determinado hogar se levante con ese temor del Señor y pueda decir que ahí está la ley del Señor y que la ley del Señor es la que debe gobernar ese hogar. Pero a veces hoy en día la flexibilidad se ha comido los hogares y esto ha llevado a que a los niños, los jóvenes, los adolescentes estén siendo absorbidos por el mundo, porque a veces los padres no le prestan atención a esto y no han visto lo importante que es ser a veces en ocasiones un poco estricto con estas cosas. Miren, quizás este pueblo es muy posible que no estaba obedeciendo de corazón, porque aquí dice que los hizo que se obligaran, pero esa obligatoriedad, si se puede decir así, al pueblo de una manera u otra manera le sirvió, porque dice que durante todo el tiempo obedecieron al Señor, estuvieron en pos del Señor, por lo menos hasta el tiempo que Josías vivió, pero durante ese tiempo obedecieron al Señor. A las malas, pero obedecieron. Y pues todo eso cuenta. Sabemos que sí, lo importante es hacer todas las cosas de corazón, pero con algo se debe empezar. Con algo se debe empezar. Entonces, el rey Josías se caracterizó por ser un rey con autoridad, un rey que no flaqueaba al momento de imponer esa autoridad, de decir que era lo que se tenía que hacer como gobernante. Entonces es un tema interesante esta característica de Josías. Entonces, ya para terminar, vamos a concluir con la conclusión. Y tengo varios puntos en esta conclusión y son los siguientes. Debemos dar más valor a la palabra de nuestro Adonai, definitivamente. Tenemos que analizar qué tanto tiempo le estamos dedicando. Quizás a veces, lamentablemente, es muy posible que tú ahí donde estés seas de esas personas que está dependiendo de los estudios que nuestro ROE, que nuestro pastor nos está dando cada sábado, cada domingo, cada vez que tiene la oportunidad. Depende de eso. Aparte de eso, no lee la palabra, no ora, no busca, no escudriña, no consulta. Que se la vive de sábado en sábado, de domingo en domingo, esperando esa palabra. Es muy posible que tú que me estés escuchando seas de esas personas. Amado hermano, tienes que darle más valor a la palabra del Señor. Y cada creyente tiene el deber de buscar las escrituras, de leerlas y meditar en ellas. Nuestro líder está allí para
para ayudarnos, para instruirnos, para formarnos, pero recordemos que la salvación es individual. Y todos, absolutamente todos, deben buscar esa perseverancia en el Señor todos los días. Número 2, debemos humillarnos para alcanzar misericordia. Debemos reconocer la necesidad que tenemos de nuestro Adonai, de nuestro Elohim, todos los días. Necesitamos de Él todos los días. Debemos leerle la palabra a los que están bajo nuestra cobertura. Aquellos que son padres, aquellos que tienen hijos, mis amados hermanos, deben leerle la palabra a sus hijos. Deben de enseñarle la palabra a sus hijos. Deben de hacerlo. Si el rey Josías lo hizo con todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, cada persona que tiene un liderazgo, llámese papá, llámese mamá, líder de una congregación, de una quejilá, tiene el deber delante de los ojos de Adonai de leerle la palabra a los que están bajo su cobertura. Y por último, debemos de enseñar cuán importante es guardar todas las cosas, o todas las palabras, de este pacto, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Eso es importante. Debemos enseñar que se debe guardar el sábado, el Shabbat, el día de reposo que el Señor ha estipulado. Debemos enseñar que hay que guardar los mandamientos. Debemos enseñar que hay que guardar todo lo que está estipulado allí en ese libro de la ley, en ese libro sagrado, en esas sagradas escrituras. Debemos de enseñarlo. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por el privilegio que nos ha dado de poder escuchar y poder estudiar este mensaje. Espero y anhelo que así como a mí me puso a meditar este pasaje en muchas cosas, el Señor les permita también meditar y que puedan poner por obra aquello que el Señor les ha redarguido en esta noche. Hermanos, vamos a orar, a darle gracias al Padre por este momento, por su palabra. Ahí donde estás, te invito a que te humilles, que puedas clamar al Padre juntamente conmigo. Padre eterno, bendito Rey, tú eres hermoso, Padre, tú eres misericordioso. Padre, gracias por tu palabra, Padre, porque tu palabra es contundente, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y nos ayuda cada día a ser formados, a ser instruidos, a ser corregidos. Pero esa misma palabra, Señor, que nos exhorta y que nos corrige todos los días, esa misma palabra nos consuela. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder tenerla primeramente, de poder leerla, de poder estudiarla. Es un privilegio que tenemos, Señor, todos aquellos que tú les has colocado, Señor, esa intención en el corazón de buscar tu palabra, de poder estudiarla, de poder entenderla y de procurar poner por obra todo lo que ahí está escrito. Gracias, Padre. Tú has sido bueno en gran manera, Padre, y ninguna persona en este mundo puede poner en duda tu bondad, porque cada día la demuestra, mi Rey. Padre, en tus manos encomiendo a cada familia, Señor, de la quejilación. Gracias por mis hermanos, gracias por todos. Ayúdenos, Señor, a mantener esa coinonía a pesar de la distancia, Señor, que estamos teniendo ahora a causa de las circunstancias que está viviendo, Señor, el mundo. Gracias te damos por este momento. Te bendecimos, te honramos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Amados hermanos, están cordialmente despedidos. Saludo a todos aquellos que estuvieron conectados, que estuvieron allí.
y pronto nos estaremos viendo. Ya se viene muy pronto la Pascua. Espero que todos la podamos disfrutar, que podamos vivir un momento agradable con el Señor, y que pronto el Señor permita podamos disfrutar de la presencia de cada uno de nosotros, que llegue ese momento que nuevamente nos podamos abrazar, nos podamos saludar cuando ya todo esto pase. Amados hermanos, bendiciones, shalom alejen a todos.